Antes de que empiece el video, quisiera desearles feliz año y excelente semana. Sin más por el momento, empecemos con el video. En este video analizaremos el último capítulo de esta última temporada de Z Nation o Nación Z para los compas, ya que para mí hubo muchas curiosidades y algunas teorías que pueden haber para una sexta temporada, ya que Sci-Fi, la compañía que sacaba al aire a la serie, cancela su sexta temporada y vaya que este último capítulo nos dejó con muchas preguntas, así que empecemos. Quisiera dejar en claro que son algunas teorías y curiosidades que yo noté. Si ustedes notaron algunas otras, les recomiendo dejarla en la descripción. Dejo esto en claro para que no piensen mal de que hubo mucho más curiosidades y no las noté. Estas son las que yo noté, así que sigamos. Una de las primeras curiosidades es el título del capítulo, ya que el título se llama El fin de todo. Eso nos da a entender que definitivamente es el fin de esta serie. Y ustedes dirán, ¿solo por el título dices que acaba? No. También mientras presentaban lo que pasó en capítulos anteriores, normalmente ponen lo que pasa en el capítulo anterior, pero esta vez pusieron lo que pasó en toda la temporada. Eso para mí da a entender el fin completo de la serie. Previously on Z Nation. Goodbye, Cougar. What if lithium is the secret ingredient to the biscuits? We just found out that Estes is in charge of this whole operation. The talker's hiding. Algo gracioso que no me van a negar es como Doc distrae a los hombres de Estes y los distrae de una forma que solo Doc haría. Otra de las curiosidades fue la aparición de Cooper. Fue algo súper extraño para mí. Yo pensé que ayudaría a los demás a combatir contra Estes, pero resultó que no, y esa curiosidad se las dejo para más adelante. Cooper, Martin Cooper. Como observamos en el capítulo, por fin supimos qué quería Estes con todo el litio que estaba recolectando. Lo curioso aquí es que su ira desata toda la verdad sobre su opinión sobre los talkers o los charlatanes para la racita y ocasiona un caos con Pandora. Price to pay for security. They're freaks. A mistake. Is that what you tell Pandora? In the end, she's a mumbling corpse like... Mumbling corpse? That's how you see me? No sé si ustedes se preguntaron esto toda la serie, pero ¿de qué era la máscara y qué ocultaba Pandora? Pues en este capítulo descubrimos que su máscara era de porcelana y como vimos ocultaba su rostro quemado y que ya no poseía uno de sus ojos. Me recuerda a Adi, así que... Algo que me impactó demasiado es saber la razón de que Cooper haya buscado a Warren en toda la serie. Como vimos en el capítulo, nos cuenta que Warren al caer de la nave en el primer capítulo se desangró por completo y murió. Al parecer Warren es una charlatán, pero ¿por qué es diferente a los demás? Recordemos que Roberta Warren fue atravesada por una bala con sangre de Murphy, con la sangre de Murphy antes de que estuviera llena de toxinas, tal y como nos lo dijo Sunmay en capítulos anteriores, así que digamos que Warren es algo inmortal. What was it you wanted to tell me? Back at the farm, when I found you, I was operating on you and you bled out. Roberta, you died. La penúltima curiosidad es saber quién ganó las votaciones, porque George volteó a ver a Warren con felicidad. ¿Acaso ganó George y con felicidad volteó a ver? ¿Acaso Warren fue candidata y ganó la votación? Hay demasiadas preguntas para ello. Let's get to the results. Y esta última curiosidad y que genera muchas teorías es la escena final en la que Murphy está con el cerebro de Sunmay. Al momento de comer una parte de él, tiene una visión que a muchos dejó con preguntas y por último se ríe de una manera muy diferente y malvada. Esto para mí nos genera muchas preguntas. ¿Acaso vio algo que solo Sunmay sabía y la usará en contra? ¿Habrá sexta temporada y Murphy será el villano? Muchas teorías salieron de este último capítulo para mí y nos dejará con dudas si habrá o no sexta temporada.
Estas fueron algunas curiosidades que yo noté en este último capítulo. Decidí hablar sobre el último capítulo solamente porque fue con el que más preguntas me dejó. Si ustedes ven la serie y tienen más dudas, teorías o vínculos que tienen que ver con capítulos anteriores, déjenlo en los comentarios. Dejo una meta grande de 30 likes para seguir hablando de esta serie, que en lo personal me encanta mucho. Eso fue todo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.